Muy buenas noches, mis queridos hermanos amados. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Están siempre en mi corazón, están siempre en mis oraciones. Y gracias a Dios y gracias a nuestros hermanos de Ibarra que me hicieron la invitación para esta noche. Espero en Dios que la palabra de esta noche traiga medicina, traiga refrigerio, traiga fortaleza y ánimo para la iglesia del Señor. Y la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 32 al versículo 42, por favor. Marcos, capítulo 14, versos 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad, llorad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar nuevamente. Padre bueno, Padre que estás en el cielo, digno eres de recibir la gloria, de ser exaltado, de ser glorificado, de ser honrado en esta noche. Tuyo es el trono, tuya es la magnificencia, tuya es la grandeza, Padre. Eres nuestro Rey, eres nuestra majestad, eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Pequeños somos delante de tu presencia. Vasos de barro somos en tu presencia, Padre. Acuérdate que somos polvos de la tierra. Acuérdate que somos débiles, Padre. Bendice, Padre, a tu pueblo en esta noche. Bendice a tu iglesia. Que tu santa palabra corra y sea glorificada, y que pueda caer en buena tierra, y que pueda dar fruto hasta 100 por 1, Señor. Padre, te necesitamos y esperamos, Señor, recibir tu palabra no como una palabra de hombre, sino como una palabra tuya que viene de tu corazón, que viene de tu alma, Padre Celestial. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por oírnos en esta noche. Es en el nombre de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador. A través de Él te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. El contexto de este pasaje es que Jesús está con sus apóstoles en la última noche en el aposento alto. Esa noche Él va a celebrar la Pascua
va a celebrar la Santa Cena del Señor y va a lavarle los pies a los discípulos. Esa noche él va a anunciar la traición de Judas, la negación de Simón Pedro y el abandono de los demás apóstoles. Horas más tarde, después del aposento alto, Jesús va a ser arrestado, lo harán pasar por 6 juicios, lo van a condenar a muerte y lo van a encarnecer camino a la cruz. Pero antes de ir a la cruz, Jesús tiene que hacer una parada. Él tiene que detenerse en un lugar. Es el lugar, según el Evangelio de Juan, es el lugar más favorito de Jesús. Me refiero a un lugar donde él acostumbraba ir cada vez que él podía y juntarse ahí con los apóstoles. Jesús va a detenerse, Jesús va a entrar al Getsemaní. Y cuando hablo de Getsemaní, realmente cuando hablo de Getsemaní, me acuerdo de las palabras que Jehová le dijo a Moisés cuando Moisés se acercó a la zarza ardiendo y le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú vas a entrar, tierra santa es. A mí me parece que debemos en esta noche quitarnos nuestros calzados, porque vamos a entrar a un lugar santo, a un lugar donde Jesús acostumbraba ir junto con sus discípulos. Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, porque en ese lugar, en Getsemaní, se trituraba y se exprimía el aceite del olivo. En ese lugar donde se trituraba, donde se exprimía, donde se prensaba el aceite del olivo, también en ese huerto de Getsemaní, Jesús va a ser, y no voy a exagerar, Jesús va a ser triturado, Jesús va a ser exprimido, Jesús va a ser prensado, procesado y aplastado hasta el más alto dolor. Getsemaní creo que es el lugar más duro, es el lugar más difícil que pudo haber experimentado el Hijo de Dios. Dios en esta noche nos podrá mostrar en su palabra un poquito, solamente un poquito, de lo que realmente sucedió esa noche en el huerto de Getsemaní. Si en esta noche, si en estos meses hemos estado pasando momentos duros, si hemos estado pasando momentos difíciles, Getsemaní nos va a enseñar en esta noche cómo enfrentar los momentos más duros de nuestra vida. Sé que hay algunos que están conectados en esta noche y están en esta plataforma. Sé que en estos momentos están pasando momentos duros, momentos críticos, momentos de mucho dolor y de mucha aflicción. Pero en esta noche, Getsemaní te va a enseñarte a ti, me va a enseñar a mí, nos va a enseñar a todos en esta noche cómo podemos enfrentar los momentos críticos, los momentos duros, los momentos de prueba que sobrevienen todos los días en nuestra propia vida. Getsemaní es el antesala antes de la cruz. Antes que Jesús vaya a la cruz, antes que sea azotado, crucificado y muerto en esa cruz, Jesús tiene que pasar por Getsemaní. Y la verdad, mi querido hermano, la verdad,
creo que nosotros también vamos a tener que experimentar nuestro propio Getsemaní. Así como tenemos que experimentar nuestros 40 días en el desierto para ser tentados por el diablo, también tenemos que experimentar nuestro propio Getsemaní. Así que en este pasaje de Marcos vamos a ver al Dios encarnado, a la segunda persona de la Trinidad, enfrentando su más grande miedo, su más grande horror, su más grande pánico que no nos imaginamos realmente nosotros. Hermanos míos, Dios quiso, Dios permitió que nosotros pudiésemos en esta noche escuchar los gritos de lamentos, los gritos de terror del Hijo de Dios. Y Dios nos ha permitido en esta noche que podamos ver las lágrimas de Jesús, el horror que está pasando Jesús, los llantos de Jesús. Así que te invito en esta noche, mi querido hermano, te invito a que entremos juntos a Getsemaní, a que nos quitemos nuestros calzados, porque vamos a entrar en Tierra Santa. Vamos a entrar y vamos a observar, vamos a mirar, vamos a sentir lo que sintieron, lo que vieron Pedro, Juan y Jacobo, porque estos tres apóstoles fueron los que entraron con Jesús a Getsemaní. Los otros 8 quedaron afuera. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús invitó a 3 de sus apóstoles. En el libro de Marcos, estos 3 apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, son especiales para Jesús. ¿Por qué? Porque estos 3 apóstoles vieron lo que los otros 8 apóstoles no vieron y escucharon cosas que los demás apóstoles nunca escucharon. Por ejemplo, estos 3 apóstoles son los únicos que vieron a la hija de Jairo ser resucitada en la casa de Jairo. Estos 3 discípulos fueron los únicos que vieron a Jesucristo ser transfigurado y su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y estos 3 apóstoles son los únicos que escucharon la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces estos 3 apóstoles son los que van a acompañar a Jesús dentro del huerto de Getsemaní. Entonces yo me pregunté al leer el pasaje, ¿por qué Jesús invitó a estos 3 y dejó fuera a los otros 8? Bueno, lo único nomás que se me vino a la mente fueron 2 cosas. Número 1, ¿se acuerdan ustedes en Marcos capítulo 10? Cuando Jesús dijo, ¿podéis beber de la copa que yo voy a beber? ¿Y qué dijo Juan y qué dijo Jacobo? ¿Se acuerdan? Sí, podemos beber de la copa que tú vas a beber. Bueno, vamos a ver eso. Y del apóstol Juan, me parece a mí, es la forma que él va a morir. Va a morir desterrado en la isla de Pasmo, allá en el Apocalipsis. Entonces, me parece a mí que Jesús va a entrenar, va a capacitar, va a preparar a estos 3 apóstoles de una manera especial, de una manera muy especial, tanto a Pedro como a Juan y como a Jacobo. Dice el texto
versículo 33, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aquí vemos una agonía desgarradora con la frase a entristecerse y angustiarse. Pero el texto dice que comenzó a entristecerse y angustiarse. Y la frase comenzó, miren, dice ahí, y comenzó a entristecerse. Eso indica que antes de entrar al Getsemaní, no había una tristeza en Jesús, no había un dolor en Jesús, sino que cuando él entra a Getsemaní, ahí recién comienza su dolor, comienza su angustia, comienza su tristeza. Y comenzó a entristecerse. Lucas dice que cuando Jesús entró a Getsemaní, se extendió en el suelo y se puso de rodillas, tanto que su rostro, su boca, tocaba el pasto, el suelo. Entonces puedes ver la imagen, Jesús entrando a Getsemaní, angustiándose en gran manera, entristeciéndose en gran manera, y de rodillas con su rostro pegado a la tierra. Esa es la imagen. Esa es la imagen. De rodilla el Hijo de Dios y con su rostro pegadito al pasto de la tierra de Getsemaní. Y dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Versículo 34. Y les dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estas palabras, mi alma está muy triste hasta la muerte, revelan lo que está pasando por la mente, lo que está pasando por el alma, lo que está pasando por el corazón de Jesús. Yo quiero que por favor mires a Jesús de rodilla y con su rostro en tierra. Quiero que mires a Jesús diciéndole a Pedro, a Juan y a Jacobo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ellos nunca habían visto a Jesús así. Lo habían visto orar, lo habían visto dar gracia al Padre, pero no lo habían visto tan triste, con tanto dolor y con tanta angustia. No lo habían visto así. De hecho, no lo habían escuchado decir, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nunca habían escuchado a Jesús hablar así. Y estas palabras de angustia y tristeza hasta la muerte transmiten la idea, escúcheme bien por favor, mi alma está triste hasta la muerte, esa palabra hasta la muerte, esa palabra angustia, transmiten la idea de un miedo, de un terror que se apodera de la persona. Porque algo terrible le va a pasar, algo espantoso le va a sobrevenir. Por si acaso, mis hermanitos amados, algún día voy a contarles mi testimonio cuando estuve en el estado de coma, porque nunca en mi vida había sentido tanto miedo, tanto espanto, tanto terror, cuando estuve un mes en coma en el hospital. Un miedo terrible. Pero no quiero hablar de mí, quiero hablar de Jesús. Pero puedo imaginarme el terror, el miedo, el espanto, el pánico que se está apoderando de Jesús. Y Jesús está sintiendo ese miedo, ese terror, ese dolor, ese pánico, porque él sabe que algo se aproxima, porque sabe que algo va a sobrevenir sobre él, angustiado hasta la muerte. La palabra significa quedar completamente envuelto, rodeado de tristeza, de dolor, de angustia. Es decir, que el dolor se apoderó de él, como que lo paralizó. Eso significa que la angustia se apoderó de él, como que lo dejó en shock a Jesús.
Angustia hasta la muerte significa quedar completamente envuelto y rodeado de pánico y de terror. Significa que la tristeza y la angustia de Jesús era tanta en su cuerpo que estaba a punto de colapsar, a punto de explotar. De hecho, Mateo dice que un ángel viene del cielo no para quitar su angustia, no para quitar su dolor, un ángel viene del cielo para fortalecerlo, si no va a colapsar Jesús. Si no va a explotar. Jesús fue estremecido por el terror. La idea es estar preso de una angustia mortal. Jesús estaba preso y envuelto por una angustia asfixiante cuando te cuesta respirar. Jesús estaba siendo varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanito, esta es mi opinión, mi opinión. Jesús hubiese muerto en el Getsemaní si Dios no interviene enviando un ángel para fortalecerle. Esa es mi opinión. Usted dirá, tiro, pero tenía que ir a la cruz. Sí. Dios intervino porque el colapso, el abatimiento, el terror, el pánico eran demasiado, que tuvo que venir un ángel para fortalecer al Hijo de Dios ahí en Getsemaní. Lucas dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo a él. Y digo, el ángel no fue enviado para consolar a Jesús ni para aliviar su sufrimiento. El ángel fue enviado para fortalecer su cuerpo, para que Jesús pudiera continuar con su camino hacia la cruz del Calvario. Quiero mostrarte algo. Ayúdame, Marcelo o Henry, con la diapositiva. Vamos a Lucas 24, Lucas 22, 44. Lucas 22, 44, por favor. Vamos todos para allá, pero de ahí volvemos a Marco inmediatamente. Lucas 22, para mostrarte lo que estoy diciendo, por favor. Dice Lucas, y estando en agonía, ahí está la palabra que ando buscando, y estando en agonía, oraba más intensamente, que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Entró en una agonía, y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanito lindo, ¿puedes ver a Dios encarnado, al Dios encarnado llorando y agonizando y muriéndose de dolor, de tristeza y de angustia? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ver ahí al Señor Jesucristo en el Getsemaní? Con esa agonía, con esa tristeza, con esa angustia, con ese dolor. La palabra para agonía es una lucha y una batalla interna ardientemente agonizante. Es una batalla, es una lucha de la mente, es una batalla del alma, es una batalla del interior. Tiene el sentido, la palabra agonía tiene el sentido de una agitación, de una calamidad, de una consternación de su interior en lo más profundo de su alma. Agitación, calamidad, consternación en su mente, en su alma, en su corazón. ¿Puedes ver a Jesús así? Su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Wow. Amigos míos, estuve mirando en internet, casi nunca lo miro, pero quise ver esa palabra hematidrosis. Hematidrosis es cuando la tensión y la presión arterial son tan grandes que llega a un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y comienzan a mezclarse la sangre con el sudor. Lo leo de nuevo. Hematidrosis
Esa es la enfermedad, hematoidosis, es cuando la tensión, la presión arterial son tan grandes que llega a un nivel tan alto que los vasos capilares se revientan y comienzan a mezclarse la sangre con el sudor. Así era la angustia de Jesús. Era tan grande su dolor, era tan grande su angustia, había tanta consternación que el sudor de él era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y quiero decirte en esta noche que la sangre que está corriendo por el rostro de Jesús es un adelanto para la sangre que Él va a derramar en la cruz del Calvario. Es solamente un adelanto. Dios en esta noche nos permite ver en este pasaje los sufrimientos, la angustia, el dolor, el terror, el pánico de su propio Hijo de Dios. Para que nosotros pensemos en esta noche profundamente el costo, el precio que tuvo que pagar Jesucristo por nuestra salvación. No comenzó la cruz, hermanos míos. El dolor comenzó en Getsemaní. La tristeza comenzó en Getsemaní. La angustia comenzó en Getsemaní. Todo comenzó ahí. Porque en Getsemaní, donde se está liberando la gran batalla en el alma de Jesucristo, uno podría preguntarse en esta noche, podrías preguntarte esta noche, ¿dónde hubo más dolor? ¿En qué lugar fue más duro para Jesús? ¿Los 40 días en el desierto? ¿Getsemaní o la cruz? ¿Dónde sintió más dolor? ¿Qué lugar fue más duro para Jesús? ¿Qué lugar fue más asfixiante para Jesús? ¿Dónde sintió más pánico Jesús? ¿Dónde sintió más terror Jesús? ¿Dónde tuvo la batalla más grande? ¿La tuvo en el desierto, en esos 40 días? ¿La tuvo aquí en el huerto de Getsemaní? ¿O la tuvo en la cruz? Otra pregunta, mis hermanitos lindos. ¿Qué había llenado de terror y de angustia el alma de Jesús? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo aterroriza a él? ¿Qué es lo que lo está envolviendo a él? ¿Qué es lo que lo está paralizando a él? ¿A qué le tiene tanto miedo Jesús? ¿A qué le tiene tanto terror Jesús? ¿Por qué digo esto? Porque Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, 3 veces anuncia sus padecimientos, anuncia su muerte, anuncia su resurrección, 3 veces. De hecho, en el Evangelio de Juan, 3 veces dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Y repito el concepto, 3 veces en Marcos 8, 31, Marcos 9, 31 y Marcos 10, 31 al 33, 3 veces Jesús dice, anuncia su muerte, anuncia sus sufrimientos, sus padecimientos. Entonces, cuando entra a Getsemaní, comienza a entristecerse y se llenó de miedo, se llenó de angustia hasta la muerte. Entonces, la pregunta es justa, la pregunta es correcta. ¿Qué es lo que tiene tan consternado,
tan abrumado, tan angustiado, con tanto dolor al Hijo de Dios ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Será que se está acobardando Jesús? ¿Será que está tirando para atrás ahora, que se aproxima a la cruz? ¿Le tiene miedo Jesús a los clavos? ¿Le tiene miedo Jesús a los azotes? ¿Le tiene miedo a la muerte Jesús? ¿Se entristeció por la traición de Judas? ¿Se entristeció porque los apóstoles lo van a abandonar todos? ¿A quién le teme realmente el Hijo de Dios? ¿A quién realmente le temen? Personalmente, Jesús no es cobarde. Jesús no le tiene miedo ni a los clavos, ni a los azotes, ni a la lanza, ni al desprecio de la gente, ni a la cruz. Jesús no le tiene ni miedo ni a la muerte. Él dijo en Juan capítulo 10, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Jesús había dicho destruir este templo y yo en 3 días lo voy a levantar este templo. Hermanos míos, Jesús va a enfrentar esa noche algo que ninguno de sus discípulos podría enfrentar y nunca podría enfrentar. Jesús iba a enfrentar algo que era desconocido para él, algo que nunca había experimentado en toda su vida. A eso desconocido, a eso que él nunca había experimentado, a eso Jesús le tiene terror, a eso Jesús le tiene miedo, eso lo tiene con angustia, eso lo tiene con dolor a Jesús. Versículo 35. Miren el versículo, Marcos 14:35, por favor. Marcos 14:35. Leamos, por favor. 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pase de él esta copa. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Wow. Padre, si fuese posible pasar de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Pero esto no es posible para Dios. Jesús había dicho en Marcos 9, para el que cree todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios no hay nada difícil. Y Jesús cree en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipotente. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Sí, pero esto no es posible para el Padre. No es posible. Pasa de mí esta copa. Jesús en Mateo no quiere beber de la copa, pero dice 3 veces que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Jesús está pidiéndole a su Padre no beber de la copa. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí esta copa. 3 veces se lo pidió. 3 veces. Eso es lo que a Jesús lo tiene angustiado. Eso es lo que a Jesús lo tiene con dolor en su corazón. La copa. ¿Cuál era el contenido de esa copa? ¿Qué tenía la copa que Jesús por un momento, se rehusó a beberla?
por un momento. ¿Sabe usted lo que contenía esa copa? Y este es lo que está llenando de terror a Jesús. Mire el Salmo 75, versículo 8. Salmo 75, versículo 8. Yo voy a citar solamente 2 textos bíblicos, pero hay más de 10 textos bíblicos, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, acerca de la copa. Dice el Salmo 75, versículo 8, porque el cáliz está en la mano de Jehová, vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Lo que contiene la copa, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la ira, es el furor de Jehová. Y lo iban a beber todos los impíos de la tierra. Mira Jeremías 25, versículo 15. Jeremías 25, versículo 15. Mira lo que dice. Dice el texto, Jeremías 25, 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor. Hermanos míos, no fueron los sufrimientos físicos, no fueron los azotes, no fueron los clavos, no fue la corona de espina, no fue la lanza en su costado, lo que estaba llenando de miedo y de terror a Jesús. No fue la traición de Judas, no fue el abandono de los apóstoles, tampoco fue su propia muerte. Él había firmado su rostro para ir a la cruz. Dice Lucas que Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz. Jesús estaba decidido a ir a la cruz. Él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Él estaba esperando esa hora. Él estaba dispuesto a beber de la copa. Mira lo que dice Juan 18:11. Un poquito, por favor, Marcelo o Henry. Juan 18:11. Mira lo que dice. Juan 18:11, el Evangelio. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada o la vaina, y dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? ¿No la he de beber? ¿Sí? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claro que la voy a beber. Claro que voy a tomarme ese trago amargo. Claro que voy a beber de esa copa. Lo que a Jesús lo tenía abrumado, consternado y aterrado hasta la muerte era el hecho que horas más tarde él iba a recibir en la cruz la ira, el enojo, el furor de su propio Padre Celestial. La ira de Dios estaba destinada para los impíos, para los pecadores, para los transgresores, para los desobedientes. Pero la ira no estaba reservada para el Hijo de Dios. Los impíos debían de beber la copa de la ira de Dios. Los pecadores debían de beber la copa de Dios. El Santo Hijo de Dios nunca había experimentado la ira de Dios, nunca había experimentado la culpa del pecado, nunca había experimentado la vergüenza del pecado. La ira de Dios iba a caer sobre el Hijo de Dios. Él va a experimentar el abandono de su Padre. Va a romper la comunión de su Padre y va a recibir el pecado de todo el mundo, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por primera vez en su vida, Jesús iba a experimentar la vergüenza y la culpa por el pecado. Por primera vez iba a experimentar la ira de su propio Padre. Siempre él decía, mi Padre está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Él escuchó en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, pero ahora su Padre
Su padre va a desatar su ira. Sobre Jesús iba a caer la maldición de Dios. Por primera vez iba a experimentar el abandono de su padre. Él había dicho, yo y el Padre uno somos. El Padre siempre está conmigo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador a Él. Por nosotros se hizo pecado para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cada crimen, cada blasfemia, cada adulterio, cada mentira, cada lujuria, cada murmuración, cada codicia, cada avaricia iban a caer sobre el Hijo de Dios, el pecado del mundo. Isaías dice que Dios azotó y hirió a su Hijo por todos nosotros. Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Dios trató como un impío, Dios trató como un pecador a su propio Hijo. Eso es lo que lo tiene aterrorizado a Jesús. Eso es lo que lo tiene consternado a Jesús. Eso es lo que lo tiene con angustia hasta la muerte, hasta su sudor como grandes gotas de sangre. Padre, pasa de mí esta copa. Padre, pasa de mí esta copa. Hermanitos lindos, amados en el Señor. Getsemaní fue la puerta del infierno para Jesús. Getsemaní fue la puerta del infierno para Jesús, pero en la cruz Jesús iba a descender al infierno, a los infiernos más profundos por nuestros pecados. Hermanito, ¿estás en Getsemaní todavía? ¿Estás en el huerto? Mira a Jesús, Él está de rodillas. Su rostro está en tierra, según el Evangelio de Lucas. Quiero mostrarte otra imagen de Jesús. Mira Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos 7. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ahí en el Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Jesús en Getsemaní ofreció ruegos, ofreció súplicas y dice el texto, con gran clamor. ¿Sabe lo que significa, hermanito? Gritos desgarradores de Jesús. Gritos con gran llanto de Jesús. Gritos de desesperación. Gritos y lágrimas de uno que estaba aterrorizado hasta la muerte. Los gritos del Hijo de Dios. ¿Ves las lágrimas del Hijo de Dios ahí? ¿Estás en el huerto conmigo? ¿Escuchan los gritos desgarradores de Jesús? ¿Puedes observar y ver las lágrimas del Hijo de Dios? Jesús derramó lágrimas por Lázaro. Jesús derramó lágrimas por la ciudad de Jerusalén. Ahora Jesús derrama lágrimas por la angustia de su corazón. ¡Ah, Padre! ¡Papito! ¡Papito! ¡Papito, ayúdame, papito! ¡Ayúdame a pasar esta copa, Padre! ¡Papito, ayúdame, por favor! Si pasa de mí esta copa, Padre. Abba, Padre. Marcos 14:36. Abba, Padre. Papito, todas las cosas son posibles para ti. Para ti no hay nada imposible, Padre. Ayúdame, Padre, en esta hora. Estoy angustiado hasta la muerte, Señor.
Estoy triste, Señor, ayúdame, Padre. Esos son los gritos de Jesús. Esas son las lágrimas de Él. Son los momentos más duros de Jesús. Todas las cosas son posibles para ti, Padre. Tú eres todopoderoso. Tú eres omnipotente, Padre. Para ti todo es difícil, es fácil. Solo Dios pudo enviar un ángel para fortalecerlo. Tienes que beber esta copa, hijo. Tienes que beber esta copa. No puedo quitarte la copa, hijo. Con el dolor en mi corazón, hijo. No puedo quitarte este cáliz. No puedo quitarte esta copa. Si Cristo no hubiese bebido esa copa esa noche, hermanito, si Jesús no hubiese bebido de esa copa esa noche, todos estaríamos en el infierno en este momento. Si Cristo no hubiese tomado de esa copa, la ira de Dios habría caído sobre todos nosotros, hermanos míos. Si Cristo no hubiese bebido esa copa esa noche, Dios nos habría abandonado a nosotros y la maldición de Dios habría caído sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Versículo 36. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Más que no sea como yo quiero, sino como tú, Padre. Versículo 39. Otra vez oró diciendo las mismas palabras, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. La misión que el Padre le encomendó al Hijo desde antes de la fundación del mundo, Jesús no la iba a abandonar esa misión. Jesús había descendido del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Jesús descendió del cielo para hacer todo lo que su Padre le pidió que hiciera. ¿Saben por qué? Porque Jesús amaba a su Padre. Lo amaba más que nadie a su Padre. Jesús amaba a sus discípulos, amaba a sus escogidos hasta el fin. Jesús estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Él vino a salvar y a servir y a rescatar lo que se había perdido. Jesús amaba a su Padre. En los momentos más duros, en los momentos más dolorosos, en los momentos más tristes, ¿sabes lo que es lo más importante? Hacer la voluntad del Padre. A pesar de mi dolor, Padre, a pesar de mis lágrimas, a pesar de toda mi tristeza, Señor, quiero hacer tu voluntad, Padre. Quiero obedecerte hasta la muerte y muerte de cruz, Padre. Versículo 37 y 38, por favor. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad, llorad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mi último punto, hermanos míos. En la mayor agonía de Jesús, en el dolor más grande de Jesús, en los tiempos más duros de Jesús, Él está preocupado de sus discípulos. Él deja de orar, dejó de clamarle al Padre, porque ama a sus discípulos.
Está preocupado de sus discípulos. 3 veces fue a verlos. Él siempre está preocupado de sus apóstoles, está preocupado de sus ovejas, está preocupado de sus discípulos. Vino 3 veces a ver a sus discípulos. Versículo 41. ¿Qué dice? Versículo 41. Más arriba, por favor, más abajo. Al volver otra vez los halló durmiendo. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez. Jesús está pasando sus momentos más duros, sus momentos más dolorosos, pero le preocupan sus discípulos. Jesús puede estar afligido, puede estar angustiado hasta la muerte, pero Él no se olvida de sus discípulos, Él no se olvida de sus escogidos, Él no se olvida de sus ovejitas. Hermanos míos, Jesús sabe que en el momento de la prueba no es para quedarse dormido, sino es para velar. ¿Cómo Jesús enfrentó su mayor dolor, su más grande angustia, su más grande desesperación, su más grande prueba, su más grande tristeza? ¿Cómo la enfrentó Jesús? De rodillas, de rodillas. Las batallas del alma, las pruebas de la vida, se enfrentan de rodillas, clamando al Padre, ofreciéndole ruegos al Padre, ofreciéndole súplicas al Padre, ofreciéndole lágrimas al Padre. Los discípulos debemos de enfrentar las pruebas de rodillas y en oración. Las batallas del cristiano, las batallas de los cristianos no se ganan durmiendo. Pedro, ¿no has podido velar 1 hora? Si no se ganan de rodillas y en oración. La carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Pregunto a la iglesia de Cristo de Pilanquí. Pregunta a la iglesia de Cristo del Salvador, de Estados Unidos, o a la iglesia de Cristo que tú pertenezcas. De todas las actividades que usted hace en la semana, que ustedes hacen en el mes y que ustedes hacen en el año, de todas las actividades que hacen, ¿cuántas actividades ustedes la pasan de rodillas delante de Dios en oración? Como iglesia, como matrimonio, como familia. ¿Cuántas actividades realizamos como iglesia? No estudiando la Biblia, no cantando, sino de rodillas delante de Dios. Hermanos míos, las batallas, las pruebas de la vida se ganan de rodillas, suplicando y rogando y ofreciendo lágrimas a Dios. Y lo más importante en las batallas es hacer la voluntad de Dios. A pesar de la prueba, a pesar de la angustia, lo más importante, a pesar de mi dolor, lo más importante, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de mis lágrimas, a pesar de las enfermedades, a pesar del desempleo, a pesar de la muerte, lo más importante es hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. En esta noche ruego que el Señor nos dé fuerzas,
y le dé fuerzas al que no tiene ninguna, y que multiplique las fuerzas de los débiles. Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza. Señor, tú eres mi pronto auxilio en la tribulación. Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre, y no la mía. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre, a pesar de mis lágrimas, a pesar de mi dolor, a pesar de mi tristeza. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. Que Dios me lo bendiga, hermanos míos. Getsemaní, Getsemaní. Cuando entremos a Getsemaní, enfrentemos de rodillas y enfrentemos por oración las pruebas que van a sobrevenir y que están sobreviniendo y están golpeando nuestras propias vidas. Los quiero mucho, hermanos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide.